En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y meditación de las Escrituras que nuestra Santa Madre Iglesia quiere que escuchemos y meditemos en esta fiesta de la transfiguración del Señor. Primera lectura del libro de Daniel, capítulo 7. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. El salmo está tomado del Salmo 96. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 17. En aquel tiempo,
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pues hoy es fácil, hoy el tema es la transfiguración del Señor. Bueno, más profundo. Hoy el tema es la realidad invisible del Señor, su divinidad. Ese es el tema principal de todas estas escrituras. El rey David, a el rey David le fue dada una promesa de que un descendiente suyo iba a ser rey de un reino que no iba a acabarse, un reino eterno. De manera que al rey David se le prometió, Dios, nuestro Señor, le prometió al rey David que uno de sus descendientes sería rey eterno, porque sería rey de un reino que no tendría fin. Indirectamente, cuando el Espíritu Santo le dijo a David eso, le estaba diciendo: ese descendiente tuyo, ese rey eterno, será divino, será Dios, porque no rey humano puede ser eterno. Ningún rey humano puede tener un reino eterno. Hace falta uno eterno para que su reino sea eterno. Así que Dios nuestro Señor le reveló a David que uno de sus descendientes tendría naturaleza divina, sería Dios y sería hombre, puesto que si no fuese hombre, que como ese descendiente iba a ser descendiente de David, pues obligadamente tendría que ser un hombre, un ser humano con naturaleza humana para poder ser descendiente de David. Esa parte está clara, verdadero hombre. Lo que David no sabía, pero que el Espíritu Santo comenzó a decirle, es que aparte de esa naturaleza humana, ese rey eterno tendría naturaleza divina. En la primera lectura se nos presenta a Dios Padre, que sabemos que Dios es espíritu, que Dios no tiene cuerpo, que solamente el Hijo de Dios, cuando se encarnó, que tomó carne, entonces tomó un cuerpo humano. Pero
Dios, que es Dios desde toda la eternidad, la Santísima Trinidad, pues no tiene cuerpo. Repito, después de la encarnación sí, pero es eso lo que vemos en la primera lectura, donde el Padre, representado aquí como un anciano, puesto que es el primero, no en tiempo, porque en la Santísima Trinidad no hay una persona que haya existido primero que la otra. Lo que hace al Padre primero no es tiempo, sino origen. Es del Padre, es el Padre el que genera el Hijo. Es el Padre el que engendra al Hijo. Pero en fin, ya eso será para otras. Estas cosas se cubren en el sitio unhebreocatólico.com. Hay una serie de videos de catequesis donde se profundiza en este tema de la Santísima Trinidad. Por ahora, como estamos hablando de estas lecturas, pues no voy a extenderme mucho. Pero el Padre es representado como un anciano, y vi que se colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Ahí está la tercera persona, representada por el fuego, el Espíritu Santo, con quien se le asocia como paloma, porque así se ha manifestado, y se le asocia como fuego. En la oración que decimos tantas veces: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Así que vemos aquí al Padre representado como un anciano, al Espíritu Santo representado como fuego, y miles y millones que le estaban a sus órdenes son los ángeles. Y aquí tenemos a la segunda persona. Y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Es importante notar que dice semejante a un hijo del hombre, porque en apariencia es un hijo de hombre. Jesucristo es en realidad un hijo de hombre. Jesucristo es verdadero hombre. Pero dice aquí la palabra que en apariencia aparenta ser solamente un hijo de hombre, pero en realidad es más que simplemente un hombre. Es Dios hecho hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, presente ya en esta profecía, en esta visión que tuvo el profeta Daniel. Nuestros hermanos hebreos que aún no reconocen a Jesucristo como el Mesías, pues todavía no entienden esta escritura. Pidan por ellos para que el Señor, que es el que le ha puesto el velo. ¿Por qué? Pues porque Dios hace lo que quiere y Él hace siempre lo mejor. Dice la palabra que el resto de Israel, los hebreos que aún no han aceptado a nuestro Señor, tienen un velo que el Señor ha permitido que esté ahí. Así que el Señor que ha puesto el velo, pues tiene el poder de quitarlo. Roguémosle que en su misericordia le quite el velo a los hebreos para que vean que en las escrituras de los profetas, que como dice aquí San Pedro en la segunda lectura, tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Estos hermanos hebreos que reconocen los profetas como venidos de Dios, pidamos para que el Señor en su misericordia le levante el velo, para que vean que esos mismos profetas son los que hablan de Jesucristo, del Mesías, que es sí descendiente de David,
y sí, Hijo de Dios. Los dos, una persona en dos naturalezas. Dos naturalezas en una persona, la unión hipostática. Y es Jesús, hecho hombre, quien vino por primera vez como niño, pero desde entonces instauró su reino. Jesucristo nuestro Señor es hijo de David. David fue ungido rey, fue Mesías, es decir, ungido, fue ungido de Dios para ser rey de Israel y de Judá, de todo Israel, y comenzó a reinar. Sin embargo, cuando leemos en el Antiguo Testamento, cuando el rey David comenzó a reinar, comenzó a ejercer como rey, le tocó librar muchísimas batallas hasta que hubo paz en su reino. Igual el hijo de David, nuestro Señor, comenzó a reinar desde ya, desde que estaba en su trono en la cruz, desde que murió y ofreció su sacrificio y resucitó y está en el cielo como rey victorioso. Desde entonces está reinando desde los cielos. Pero, ¿cómo es que todavía no vemos la paz prometida? Porque así como David, que comenzó a ser rey, pero todavía tenía que eliminar a sus enemigos, tenía que librar muchas batallas hasta que por fin hubo paz en Israel. Pues igual con nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, ya Él reina. Oh sí, como dice aquí el Salmo, reina el Señor, alégrese la tierra. Ya el Señor es rey, desde ahora, ya. Pero todavía está librando batallas. Todavía no vemos esa paz en el mundo. ¿Dónde comenzamos a verla? En nuestro corazón. Si estoy en la gracia de Dios, ya tengo esa paz de Mesías, ya la tengo conmigo. Pero Él promete que sí en mi corazón y sí en el mundo. Sí va a haber paz en el mundo. Cuando Dios quiera. Dice la palabra que el último enemigo por vencer será la muerte. Así que la vida eterna es lo que nos espera a quienes seguimos al Rey, si le somos fieles. Pero ya el Señor está reinando como David y librando batallas, batallas en las que tú y yo estamos llamados a pelear. Así que sí, nos espera la vida eterna si somos fieles. Y sí, hay que pelear hasta entonces. No nos queda de otra. Porque el día que dejemos de pelear contra nuestros tres enemigos, que es el diablo, el mundo y la carne, ese día perdemos. Así que no nos rajemos. A pelear contra esos tres enemigos, que estamos sirviendo al Rey de Reyes, que estamos sirviendo a aquel que es, sí, hijo de David y sí, hijo de Dios, que ya está reinando. Y que nosotros tenemos la promesa que reinaremos con Él. Decía el canto, si morimos en su muerte, viviremos con Él. Bueno, y se me olvidó el otro verso, pero dice, y si hacemos tal y cual cosa, reinaremos con Él. Pues sí, y está basado en la Escritura. Aquí en el Antiguo Testamento, todavía en el libro de David, el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 7, vi a alguien semejante a un hijo de hombre, Jesucristo el Mesías, que venía entre las nubes del cielo, como dice el principio del Evangelio de San Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta venida
primera de Jesucristo, Él bajó del cielo y vino del cielo a la tierra como niño en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. Y así como niño murió y padeció en su pasión y resurrección, luego subió a los cielos. Y entonces ahí es presentado al Padre como el victorioso. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones y todas las lenguas lo servían. El principio del reino de Cristo en el mundo, que es Él, y su extensión, que es la Santa Madre Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Jesucristo. El Cristo total es Jesucristo, la cabeza, y la Iglesia, el cuerpo. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Ya desde ahora Él reina. ¿Que no vemos la paz? Bueno, porque es que todavía la paz la comenzamos en nuestro corazón. La paz en el mundo llegará cuando venga el Señor. Cuando venga ya a concluir su reino, que ya está desde aquí, ya está aquí. Por eso es lo que pedimos en el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino. Le pedimos que reine sí en nuestros corazones y sí en el mundo entero, como Él ha prometido que va a hacer. La segunda lectura, pues ya hemos visto que recuerden pedir por los hebreos, porque sí, ellos tienen a los profetas y son los profetas los que hablan de estas cosas. El Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. No es que, bueno, después de la encarnación, ahora voy a hacer un plan completamente diferente. No, todo lo que el Señor hizo con la iglesia, todo lo que está pasando la iglesia en estos momentos, todo lo que le espera a la iglesia fiel y, lamentablemente, todo lo que le espera a la iglesia infiel, todo eso ya nos lo dijeron los profetas. Lo vemos con una claridad muchísimo más grande, como la diferencia de la noche al día, cuando vino la luz del mundo, nuestro Señor, a decirnos, a enseñarnos, pero el Señor ya lo está diciendo desde los profetas. Y en el Santo Evangelio, pues vemos lo mismo. El Señor apareció hablando ¿con quién? Con Moisés y con Elías. Porque esto no es algo nuevo. Sí es nuevo, pero no es diferente. Es nuevo en que por fin llegamos a la... ¿Cómo es que dice? Y en el Señor que nos habló antes por medio de los profetas, llegada a la plenitud de los tiempos, nos habló por su propio Hijo. Eso es lo que es nuevo. Que ya Dios, que nos había hablado por los profetas, ahora nos habla directamente por su Hijo hecho hombre. Esa es la novedad. No que es un plan diferente. Tú y yo podemos tener un plan y a mitad de camino darnos cuenta, ups, no funciona, déjame cambiarlo. Pero no Dios. Él tiene un plan desde el principio. Por eso en Génesis, cuando el Señor dice, cuando le está dando el castigo a la serpiente, y a ti, una mujer, la mujer te aplastará la cabeza y tú le tratarás de morder el talón, el calcañar. Porque ya desde entonces está claro que la Santísima Virgen María iba a ser concebida sin pecado original, iba a ser la nueva Eva, el principio de la nueva creación, la madre del Rey. Así que Dios no cambia los planes. ¿Cuál es la novedad?
que ahora nos habla por su Hijo amado Jesucristo. Primero por los profetas, preparando el camino, hasta que por fin ahora nos habla por su Hijo amado. No contradiciendo a los profetas. Por eso aquí en la transfiguración, nuestro Señor, manifestando su divinidad, manifestando que Él tiene apariencia de hombre, sí, porque es hombre, pero tiene apariencia porque es mucho más que que solamente un hombre. Es Dios hecho hombre. Y Él está hablando con Moisés y con Elías, confirmando, Pedro, Santiago y Juan, esto que estáis viendo es lo mismo, es el plan de Dios desde el principio, no es algo nuevo. La novedad es que es el Hijo hecho hombre, esa es la gran novedad. Pues bien, bendito sea Dios, que no cambia sus planes. Se oculta hasta el momento que Él haya decidido, por eso los que caminaban con nuestro Señor Jesucristo solamente veían su naturaleza humana, no veían su divinidad. Solo San Pedro, Santiago y San Juan tuvieron ese regalo, ese don de Dios de poder ver un poco la divinidad de nuestro Señor. Pero el Señor es así todo el tiempo. El Señor es Dios desde el instante de su concepción, el Señor Jesucristo. Pero el milagro grande es que esa divinidad de Él está oculta ante los ojos de las personas. Y así estará hasta que Él regrese. ¿Cómo prepararnos para la batalla? Pues estando en la gracia de Dios, confesándonos si hemos caído, recibiendo los sacramentos, recibiendo al Señor, el pan de vida, el pan de los ángeles, el pan de los fuertes a diario, porque ¿tú crees que puedes sobrevivir en la vida espiritual recibiéndolo solamente una vez por semana? Trata de alimentar el cuerpo solamente una vez por semana, a ver cómo te va. Pues si no te va bien, que no te va a ir bien, pues imagínate cómo estará tu vida espiritual si solamente la alimentas una vez por semana. No tienes excusa, porque el Señor se te da a diario. Aprovéchalo, porque el mismo que te llama a la batalla te está dando los medios para que seas vencedor en la batalla. Aprovéchalo. Que el Señor nos bendiga. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.